Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde el Flip Flop College, el Museo del Calzado y Aquara Business Education. Hoy es 9 de abril y seguimos acompañándoos desde casa una semana más, una semana menos. Soy Juan Carlos Requena y hoy vamos a hablar de cómo podemos redefinir la globalización, de cómo va a afectar la crisis del COVID-19 a los negocios internacionales, oportunidades y amenazas. El cisne negro del COVID-19 ha desplegado sus alas y vivimos horas muy complicadas, pero sobre todo inciertas. ¿Cómo va a afectar esta crisis al comercio internacional y en especial a una industria tan particular y globalizada como la moda? Quizás es pronto para saberlo, pero a corto y medio plazo ya se observan unas tendencias que, como siempre, presentan amenazas y al mismo tiempo oportunidades. Hoy nos acompaña Ana León, directora del Flip Flop College, que junto al Museo del Calzado y Aquara Business Education organizan este webinar. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y buenas tardes a todos. Bueno, pues bienvenidos a todos los que estáis ya conectados y a los que quedan por conectar. Yo me presento, bueno, como ha dicho Juan Carlos, soy Ana León, soy la directora de Flip Flop College, que es una escuela de formación especializada en el mundo del diseño y la moda en el sector del calzado. Y bueno, vamos a hacer este webinar, como bien decía Juan Carlos, para hablar un poco de cómo nos va a afectar esta crisis del COVID a todos los negocios internacionales y nacionales. Voy a presentaros al ponente que nos va a amenizar este webinar, que se llama Pablo Vergel, y os cuento un poquito quién es y os doy paso enseguida a él y empezamos el webinar. Pablo Vergel es un consultor experto en marketing e internacionalización, con más de 20 años de experiencia. Ha vivido y trabajado en Indonesia, Túnez y Estados Unidos. Ha ejercido de director de exportación y expansión de reconocidas empresas como Lois Jeans, Calzado Mustang o Jomimsa. Actualmente presta servicios de consultoría, estrategia y ejerce de interim manager en dirección comercial y marketing en todos aquellos proyectos que lo requieren. Así que, una vez presentado y sin más dilación, como se dice, Pablo, te paso la palabra. Gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Si no te importa, Pablo, recupero yo 5 segundos la conversación para recordar a todos los asistentes que la presentación tendrá una duración aproximada de 35-40 minutos, ¿vale? En el cual tendremos todos los micros silenciados para poder escuchar a Pablo, ¿vale? Y a raíz de la finalización de Pablo, todos podremos formular preguntas a través del bloque de preguntas y respuestas. Repito, por favor, las preguntas formularlas a través del bloque de preguntas y respuestas. El chat lo dejaremos para compartir algún link interesante, para saludarnos, o si alguien tiene algún problema técnico que lo pueda formular a través del chat, ¿vale? Recordad que las preguntas siempre a través del bloque de preguntas y respuestas. Quiero aprovechar para saludar a todos los asistentes y muy especialmente a Loles Esteve, la directora del Museo del Calzado, que también nos acompaña y que luego, si quiere, le daremos paso también para que nos cuente un poco su experiencia y que hable si quiere. Así que, Pablo, dejo de compartir la presentación y todo tuyo. Adelante. Hola, ¿se me ve? ¿Se me oye? Se te oye, se te ve, perfectamente. Vale, me comentan por Telegram que hay gente que está intentando entrar. Mira a ver si hay que ha habido algún tipo de problema, pero bueno, parece que ya podemos empezar, ¿no? Sí, está todo el mundo entrando, a priori nadie nos ha dicho, ¿vale? Tú tienes el link, Pablo, te lo digo, si alguien por Telegram no tiene el link, lo compartes, ¿vale? Nos encanta mucho el fondo de armario que tienes detrás, ¿vale? Sí, bueno, antes de nada pedir disculpas por el indigno lugar donde voy a impartir la ponencia, mi credibilidad es nula, lo sé, pero esto es lo que hay. Por lo menos me he peinado no como otros que no encienden la cámara por razones que ellos sabrán, don Juan Carlos. Tienes razón, tienes razón. Bueno, mi casa es un parque de bolas gigante como la de todos, entonces me he tenido que confinar dentro del confinamiento en este dormitorio, ¿vale? Bueno, pues nada, como ha comentado, bueno, antes de nada agradecer a Flip Flop College, al Museo de Calzado y a Aquara por contar conmigo. Como hemos comentado antes, pues vamos a hablar un poco de cómo esta cosa, porque todavía no sabemos muy bien cómo definir, que nos ha afectado a todos, que es la crisis del COVID-19, va a afectar sobre todo al mundo de la globalización y en particular un poco al mundo de la moda, porque también es el que más domino y bueno, es lo que hemos pactado con Flip Flop College y Museo del Calzado, que ellos por supuesto tienen ese enfoque de sector, ¿no? Pero
la verdad es que muchas de las cosas que vamos a hablar son transversales y luego, por supuesto, en las preguntas y ruegos podremos hablar de cualquier cosa, pero probablemente la mayoría de los ejemplos que utilice pues tengan que ver con el mundo del textil, de moda y ese tipo de sector que, bueno, queramos o no, también tiene una gran implantación en la provincia de Alicante y estoy convencido que ahora mismo hay gente que nos está viendo, participantes que estoy convencido que trabajan o son profesionales de ese sector, ¿vale? Bueno, como os han dicho antes, soy consultor en comercio internacional, llevo desde casi el año 99-2000 trabajando en varias empresas, he trabajado en el ICEX, he trabajado en varios países y bueno, yo en cierta manera, introduciendo un poco el tema, siempre me consideré un poco que vi nacer lo que hoy consideramos como la globalización, ¿no? La globalización, esa idea de un mercado global, esa idea de un mercado, por así decirlo, de flujos de importaciones y exportaciones, donde a diferencia de otras épocas, pues estamos entrando en una etapa de gran interconexión, donde, bueno, esto lo habéis vivido todos perfectamente, ¿no? A nivel personal, consumidor y turístico también lo habéis vivido. Vivíamos prácticamente una globalización que, bueno, una persona llevaba ropa hecha, unas zapatillas hechas en Vietnam, un pantalón hecho en México, una camiseta hecha en España, se comía un kiwi que venía de Perú. Esto, claro, es producto pues, de un desarrollo económico y comercial, que es lo que entendemos como globalización, ¿no? Y es esta idea de una especie de mercado interconectado, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Yo hasta hace poco estaba dando clases, de hecho, en Albacete hace unas semanas estuve dando un curso cuando, acordaos de ese pasado remoto, cuando el COVID-19 era un problema de suministro. O sea, es verdad, las empresas, muchas alicantinas, muchas otras empresas, tenían miedo de que no le iban a llegar los pedidos, ¿no? Para que veamos un poco el grado de ingenuidad que hemos tenido todos respecto a esta crisis, o ingenuidad no, o de puro desconocimiento, porque realmente ha sobrepasado las expectativas de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento estamos hablando de cuál era el problema de suministro, ¿no? Y en ese momento, cuando yo di el curso, pues prácticamente no hablé de coronavirus, ¿para qué voy a negarlo, no? Sí que hablé del proteccionismo, porque desde hace unos años, sobre todo con la llegada de Trump, Estados Unidos, que había sido la Dalit del libre comercio, de repente empieza a hablar de proteccionismo y de repente empezamos a ver como que la globalización quizá está en peligro, ¿no? Yo creo que ese miedo que algunos tuvimos rápidamente se atenuó en lo que respectaba a las guerras comerciales, porque vimos que la retórica de Trump, más allá de cierto patriotismo propagandístico, no estaba afectando a los flujos comerciales. Esto es un tema estadístico, se puede observar, lo podéis observar. Las estadísticas no hablaban de una caída de los flujos comerciales ni de las importaciones ni de las exportaciones, ¿no? Pero entonces, como yo ha dicho antes Juan Carlos, esta idea del cisne negro, que es este evento que de repente aparece de manera imprevisible y lo trastorna todo y las cosas pasan a convertirse en obsoletas de un día para otro, pues se ha producido un evento que probablemente sí que está amenazando la globalización como la hemos conocido, ¿no? Quizá estamos ante un evento capital en el desarrollo casi, bueno, a todos los niveles, ¿no? Pero yo sí que creo que, bueno, vine a hacer la globalización, no sé si la voy a ver morir, resucitar, agonizar o entrar en una especie de estado de equilibrio, ¿no? Lo que sí que es cierto es que creo que el mundo como es ahora, como era hasta hace 3 o 4 semanas o hace 2 meses, probablemente a nivel comercial, a nivel de flujos de comercio va a cambiar. Antes de nada también quiero decir que quizá hoy muchas de las cosas que digamos son en frivolidad. No vamos a hablar de la dimensión, y creo que me lo vais a agradecer, ni de la dimensión sanitaria ni de la dimensión social. Todos somos conscientes de las consecuencias, las estamos viviendo directamente y no creo que sea necesario. Vamos a hablar, hay gente que le podrá parecer frívolo, pero es verdad, vamos a hablar sobre todo desde una óptica y una perspectiva más de negocio, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar el webinar. Primero me gustaría definir un poco qué ha pasado, ¿no? Y, por supuesto, podríamos entrar en muchos debates, ¿no? Pero yo he resaltado 3 puntos que para mí, sobre todo a un nivel, como he dicho, estoy obviando muchísimos dramas y muchísimas situaciones insostenibles, ¿no? Pero hay 3 puntos que yo he resaltado a nivel comercial, ¿no? La primera es que estamos a una caída sin precedentes de la facturación, además de utilizar términos que todos podemos entender, caídas dramáticas sin precedentes
simétricas, es decir, si os acordaréis en 2008 cuando en España se produce una crisis terrible, en 2008-2009, pues luego muchos países, muchas empresas, por ejemplo, como puede ser Telefónica o Banco Santander, se refugiaron en países emergentes para salir de la crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque en Europa o en Estados Unidos había unos problemas muy determinados de deuda pública y una crisis financiera, y ellos pudieron refugiarse. Bueno, hoy no hay refugio, hoy no hay refugio en el mundo, todo el mundo ha cerrado. Ahora mismo estamos hablando de que China está empezando a asomar cabeza, pero en términos generales, en estos meses, prácticamente todos los países han cerrado sus mercados, excepto 3 sectores, que ya sabéis cuáles son. Estamos hablando de comida. Hace unas semanas, ¿os acordáis de los agricultores que hacían tractoradas, no? Bueno, pues ese problema ha sido pulverizado del mapa y ahora mismo la alimentación, probablemente con sensatez, sea uno de los sectores estratégicos de este país, y así debe ser. Farmacia, medicamentos e higiene, ¿no? Si alguno de vosotros estáis en uno de esos 3 sectores, pues yo creo que podéis ya darle al clic y poneros a ver Netflix o algo, porque verdaderamente, estoy bromeando, vais a tener una situación, muchos de vosotros, desahogada a nivel mercado, ¿no? Estáis en sectores, por así decirlo, que se consideran estratégicos, pueden trabajar, tienen picos de demanda y la perspectiva es que va a continuar siendo así, ¿vale? Entonces, bueno, pero bueno, la caída sin precedentes en todos los indicadores, ¿eh? En todos los sectores y en todos los países, esto es un apagado, o sea, se ha apagado la economía del mundo. Esto es algo que no se había vivido nunca, ¿no? Quizá haya países que no, pero son países insignificantes en el concurso mundial, ¿no? Si veis las estadísticas de desempleo en Estados Unidos, lo veréis. Esta gráfica ha reventado cualquier histórico, ¿no? Como hemos dicho antes, esto también pasa al segundo punto, que es el colapso de los flujos. Hoy ponle una noticia, luego si queréis, a lo mejor lo puedo aprovechar. La Vanguardia hoy decía que se notificaba una caída de un 32% de los flujos comerciales. No es este shock simétrico, ¿no? Son todos los sectores y son todos los países, ¿no? Y luego la tercera es una valoración más psicológica, más subjetiva, pero no por ello menos importante. Existen teóricos que hablan que las crisis, los ciclos de las crisis, los ciclos de expansión y retracción de las economías, se pueden dar por muchos factores, pero hay uno que luego es clave. Son lo que llaman ellos los espíritus emocionales, que suena un poco cursi, pero es verdad. Ellos dicen que cuando hay una burbuja o cuando hay un periodo de expansión, lo que predomina es, por así decirlo, de una manera un poco simpática, la avaricia, el ganar dinero. Quien haya jugado a bolsa o quien compre en bolsa sabe perfectamente lo que hablo. Cuando hay un estadio o una etapa de expansión, de crecimiento, tú compras acciones porque tienes la expectativa de que vas a ganar dinero con ellas porque se van a revalorizar. Entonces, eso genera un movimiento en ascenso de la economía. Por el contrario, la teoría dice lo contrario. Cuando hay un periodo de contracción o hay un periodo de crisis, la emoción predominante, esto no quiere decir que haya gente que sea muy crack y se ponga a comprar ahora a corto, a vender a corto y gane pasta con esto, porque con esto hay gente que son magos, ¿no? Estoy hablando un poco del sentir general. Es el miedo. Bueno, pues ahora vimos, el mundo tiene miedo. Y el miedo es un aliado terrible del consumo. Es decir, es un gran enemigo del consumo. Cuando hay miedo, la gente no consume de la misma manera. Esto tiene que ver también con la incertidumbre, tiene que ver con una serie de variables, pero tenemos que entender que vivimos en un mundo lleno de miedo. Acordaros, a lo mejor hace, bueno, quizá, la verdad es que hace tiempo que no se recuerda un periodo de expansión en España, pero bueno, quizá a lo mejor en 2004, antes del 2002 al 2005 en España, antes de que empezara la burbuja inmobiliaria, pues una etapa donde dominaba, por así decirlo, este sentimiento de optimismo de que vamos a ganar dinero. Claro, eso activa una serie de resortes en la gente se endeuda, la gente compra a todos los niveles. Bueno, ahora vivimos en un mundo donde predomina el miedo, ¿no? Entonces, de esa manera lo que quiero es definir, porque podríamos hablar de 40.000 cosas, pero lo que tenemos que tener claro, vuelvo a insistir, es caída de la actividad sin precedentes en todos los países, con lo cual se ha cerrado el mercado global y predomina el miedo, ¿no? Esto es una situación que ahora mismo con la que tenemos que lidiar al muy corto plazo y casi al medio, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que ahora comentaremos una serie de variables que creo que son, en mi famosa libreta, una serie de variables que creo que son importantes, ¿no? Antes de nada,
cuando digo que vivimos en un tiempo incierto, a mí me hace mucha gracia cómo muchas veces la gente bascula. Si antes dijimos que el coronavirus no era nada, que era una simple gripe, luego basculamos a que esto se ha acabado ya y no vamos a volver a la normalidad jamás. Bueno, eso es probable, es posible, perdón, pero no es probable. Lo probable es que poco a poco, ¿por qué? Porque estamos viendo que otros países que están andando ese camino, se produzca una estabilización de las sociedades, de los países y se recupere cierta normalidad. Lo digo porque ahora hay mucha gente que asumen que la incertidumbre es igual a pesimismo. No. Voy a hablaros de 3 escenarios. Estamos en esta situación que hemos relatado hoy. Yo creo que hay 3 escenarios. Bueno, 3 o 4, vamos a hablar. Primer escenario que yo planteo es lo que yo llamaría el escenario rebote. O sea, el mundo es tan incierto que a lo mejor dentro de 6 meses hemos vuelto otra vez a las andadas. Se produce una recuperación milagrosa y las cosas no han cambiado tanto de como eran antes. Esto puede llegar a pasar. El mundo es incierto hasta ese nivel. Es algo que quiero que entendamos. Que ahora mucha gente no está siendo incierta, porque la incertidumbre es no saber lo que va a pasar. Entonces no sabemos lo que va a pasar. Pero eso no quiere decir que necesariamente, que el otro día, imagino que habréis visto, ahora si queréis lo pongo, yo creo que aquí ya lo he usado, la famosa gráfica de Deloitte, donde hablan de un desescalado del confinamiento y hablan de una serie de medidas que se pueden ir tomando y cómo los sectores mes a mes se pueden ir sumando. Bueno, pues la gente me puso de que era un optimista cuando, bueno, luego si queréis lo vemos, era una tabla bastante razonable, ¿no? Que hablaba a lo mejor de en verano, incluso turismo, restaurantes, cierto tipo de cosas, la industria a lo mejor al final de la primavera empieza tal. Bueno, la gente ya hemos pasado de que esto era una gripe a que esto es el fin del mundo. Bueno, la incertidumbre no funciona así. La incertidumbre es que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, escenario A, ¿puede haber un rebote? Sí. ¿Podemos volver a un mundo bastante parecido al que teníamos? Bueno, no es tan improbable. No es tan improbable. Puede ser. Puede ser que dentro de 2 años recordemos esto como una especie de pesadilla y si la cosa cambia y si el espíritu dominante vuelve a ser la avaricia, pues volvamos a empezar a soltar lastres y a comportarnos de una manera bastante parecida a la que nos hemos venido comportando hasta ahora. ¿Me parece este un escenario probable? No. Creo que no es probable, pero tampoco creo que es improbable y creo que también es una cosa que el tiempo nos dará la razón, ¿no? El tercer escenario, primero voy a hablar de uno que sería el de la hecatombe, pues que la sociedad pierda el control y esto se convierta en una especie de Mad Max o de sociedad marcial, donde acabemos prácticamente con lo que entendemos como cómo funciona una sociedad. Este escenario es bastante catastrofista. Pero bueno, también puede llegar a ser. Si es así, pues entonces este curso no tendrá ningún sentido. Y lo siento, Juan Carlos, tu escuela tampoco, ¿eh? Y el flip-flop, nada, todo ya. Aquí iremos ya todos a lo que veíamos. Vale. Entonces, este es un escenario que ya abandonamos, yo creo que no va a producir. Pero entonces está entre el escenario rebote y luego está el escenario cambio-transformación, ¿vale? Eso quiere decir que hay gente que está pensando que esto va a cambiar, va a provocar un cambio profundo. ¿Va a querer decir que la globalización va a desaparecer? No, se va a transformar. Se va a producir una transformación profunda de cómo entendemos la globalización. Quizá haya una globalización a una escala más reducida. Quizá ciertos excesos que se habían producido a nivel turismo, a nivel comercio. ¿Por qué? Porque esta hiperconexión nos ha demostrado como que un señor en un mercadillo de Wuhan aparentemente tiene algún tipo de interacción con un animal y mira dónde hemos llegado, ¿no? Esto, hay gente que dice, pero esto no había pasado antes. Esto, por supuesto que había pasado antes. Esto ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que antes estos focos de contagio quedaban relegados muchas veces a regiones y poco a poco pues había unos contagios o se apagaba o llegaba el verano, pero aquí hemos pasado a que el mundo se ha quedado paralizado en un mes. Y esto es consecuencia directa de la hiperconexión. Hace poco, la consejera de un cargo público de Murcia, la gente se rió de ella porque dijo que en Murcia había pocos casos porque no había AVE Madrid-Murcia. Y yo no me reí, yo no me reí para nada. Es que hay una gran relación entre conexión económica y la expansión del coronavirus. Es evidente, España e Italia son países muy conectados que yo creo que hubo
una serie de variables que hicieron que el virus, y al final se expandió igualmente. ¿Por qué? Porque Europa está interconectada. Pero yo creo que esto nos ha dado que pensar que quizá la hiperconexión que teníamos no puede ser tan elevada, ¿no? Entonces, quizá, hemos dicho, a lo mejor vamos a vivir una globalización de otra manera, ¿no? Vamos a vivir una globalización transformada, ¿no? Y esto es una de las cosas que hoy, pues, vamos a comentar, ¿no? Un poco cómo esas tendencias que se atisban, yo hablo totalmente desde la especulación, cómo esas tendencias pueden llegar a convertirse en variables que sean importantes para vuestro negocio, ¿no? ¿Vale? Y probablemente yo creo que va a haber un mix. Esto sería la última, pero esto es hacer trampas. Al final todo es un mix. Probablemente haya sectores donde la globalización siga teniendo valor. Habrá otros donde la globalización sea prácticamente nula. Y luego habrá sectores mix, donde, ¿no?, se mantenga cierto tipo de flujos comerciales entre distintos países, ¿no? Luego hablaremos que la globalización tiene muchas capas. No es lo mismo vender en Portugal que vender en Taiwán. Pero bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Antes de nada, también quiero hablaros del corto plazo, ¿no? Yo creo que hagáis un ejercicio en las empresas en las que estéis trabajando, en cualquier empresa. Yo creo que si tenéis cualquier puesto de responsabilidad, yo en mi caso tengo una pequeña editorial y lo he hecho, pero tengo la suerte de no tener estructura. Pero la gente está hablando en el corto plazo. ¿Por qué voy a hablar del corto plazo? Porque es muy importante hoy en día el corto plazo. No importa de lo que hablemos de lo que va a pasar en el 2021, si tu empresa ha quebrado a finales del 2020. Pues tenemos que ponernos ahora a hacer los deberes, ¿vale? Y en el corto plazo vamos a hacer una pequeña serie temporal, ¿no? Tuvimos enero y febrero, no sé en qué sector trabajáis, pero normalmente en la mayoría de los sectores en enero pillas el rebufo de las ventas de Navidad o de Reyes, pero realmente es un mes no muy positivo para las ventas comercialmente. Tenemos febrero, que tampoco lo es, y luego pues tenemos 3 meses que es marzo, abril, mayo, que son importantísimos, sobre todo en el sector de la moda. Son importantísimos y los podemos dar por perdidos. Luego va a llegar el verano, que tampoco son hábiles. Entonces, yo creo que este año podemos hablar que el primer mes operativo y bajo muchos condicionantes va a ser septiembre y la campaña de Navidad. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que tener claro. Entonces, ahora tenéis que hacer una pequeña hojita de Excel o mental. Tenéis que prepararos a pensar que teniendo en cuenta estos variables, esta serie temporal, y si no estáis en medicina, higiene y alimentación, tenéis que prepararos para una caída de la facturación del 50 al 70%. Esto es impepinable. Vuestro negocio va a caer la facturación entre un 50 y un 70%. ¿Vale? Esto supone una cosa existencial. Yo no conozco modelos de negocio, probablemente empresas con una gran capacidad de financiación lo pueden soportar, pero evidentemente tiene que tener un impacto en tu modelo de negocio, a no ser que, como digo, tengas una capacidad financiera tan grande, lo hemos visto con Inditex, que asuma el golpe, casi por relaciones públicas, no haga, creo que no ha dicho ni ERTE ni nada, y directamente va a aguantar. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando ante un campeón mundial y muchas empresas se lo van a poder permitir, pero probablemente las vuestras no. Entonces tenéis que pensar que vuestra facturación va a caer entre un 50 y un 70%. Y tenéis una serie de gastos, empleo, estructura, compras, alquileres, maquinaria, lo que queráis, que tenéis que cuadrarlos. ¿Por qué os digo esto? Porque os digo lo mismo, si vuestra empresa no es capaz de llegar al 221, no va a servir para nada que hoy hablemos de tendencias del 221, de cómo va a reaccionar la globalización. Entonces es muy importante en la empresa en la que estéis la prioridad de sobrevivir. Y cuando digo sobrevivir, quiere decir que tú tienes que hacer lo que sea para, teniendo en cuenta que tu facturación va a caer entre un 50 y un 70%, cómo vas a poder sostener la estructura, ¿no? Y esto va a llevarnos a situaciones donde daremos descuentos que nunca hemos dado, ya se adelantan y se vaticinan guerras de precios terribles, porque va a haber una demanda exigua, no lo sabemos, pero entendemos que es exigua, y todo el mundo la va a querer cazar. Y todos sabemos, por la formación que tenemos y por la experiencia, que la mejor manera de captar demanda es bajar el precio. Y entonces va a haber una guerra de precios sí o sí. O sea, esto es impepinable. Entonces, vais a tener que hacer lo que sea para sostener la empresa. Vamos a bajar los márgenes, vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho y va a estar justificado, ¿vale? Va a estar justificado. ¿Por qué?
porque tenemos que sobrevivir. Hay que llegar al 2,21, ¿vale? Quizá haya empresas que puedan permitirse algún tipo de reestructuración, algún tipo de refinanciación, pero la mayoría, espero que sea así, pero la mayoría de las empresas eso va a pasar en acuerdos con tus empleados, acuerdos con tus proveedores, acuerdos con tus arrendatarios, acuerdos con tus prestamistas. Toda esa gente debemos llevarla a un pool y encontrar soluciones de compromiso que permitan que la empresa siga facturando y remonte y pase al siguiente escenario, que luego veremos cuál va a ser, ¿no? ¿Qué cosas están pasando estos días? ¿Vale? Yo tengo una máxima en marketing que digo que tienes que estar donde están tus clientes, ¿no? Ya sean existentes o potenciales, ¿vale? Bueno, pues ahora mismo se está dando, yo hoy mismo he hecho 2 pedidos online, por ejemplo, en una muy famosa cadena de grandes almacenes. Para mí y para mi madre no los había hecho en mi vida. Yo nunca había ido a comprar en un supermercado online, ¿vale? Y lo he empezado a hacer, ¿vale? Todos estamos viviendo en el online. Hoy en día, aparte el comercio online está permitido, podemos llegar a pensar que esto, no os voy a tener que explicar ahora mismo en 2020 la importancia del comercio online, pero es que va a ser más importante, ¿vale? Y los servicios de entrega y multitud de factores van a ser capitales. Vuestros modelos de negocio tienen que ser capaces de conectar con las reglas del confinamiento y eso pasa por un modelo de negocio digital, un modelo de negocio online. Y no penséis que mucha gente va a volver al presencial de manera tan alegre. Mucha gente, yo a lo mejor empiezo a hacer la compra online a partir de ahora, en el supermercado, quién sabe. Muchísima gente estaba comprando libros de manera tradicional, a lo mejor se pasa al ebook. Eso no tiene por qué volver. También hemos dicho que hay un entorno de miedo. La gente iba al cine, ahora va de Netflix, hay una serie de cosas, bueno, hay una serie de variables que hay que empezar a pensar que tu modelo de negocio está preparado para eso. En 2020, si no lo está, por lo menos técnicamente, sería muy preocupante, ¿vale? O sea, tu modelo de negocio tiene que ser capaz hoy, y además técnicamente, yo el otro día, en la editorial que tengo, serví un pedido a Holanda, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy preparado para ello, pero tampoco, es que es muy fácil, pero hay muchas empresas que a día de hoy se habían tomado la digitalización como un extra. Hoy en día, yo creo que es fundamental ser capaces de conectar con este nuevo mercado donde esta gente que está viviendo en el online, porque su ocio, el ocio de la gente es online, la formación es online, el trabajo es online y hay 40.000 cosas que ahora mismo estamos viviendo a través del online. Entonces es súper importante que empecemos a ver un poco cómo vamos a conectar con ese mundo, que yo entiendo que la mayoría de vuestros modelos de negocio ya lo están, pero a nivel B2B, a nivel B2C, creo que es fundamental que analicéis si vuestro modelo de negocio, que es una tienda de ropa, lo que sea, es capaz de servir online. Bueno, sí, vale. Entonces, ahora mismo puedes jugar ciertos partidos, ¿vale? Porque es que si no, no puedes jugar ciertos partidos. Volvemos al miedo. Las prioridades de la gente han cambiado. Y no se iba a decir a nosotros, no sé si habéis visto luego os puedo mandar un par de fotos, que salía gente como muy ostentosa con fajos de billetes y ahora les habían puesto en un Photoshop rollos de papel del váter, ¿no? Ese artículo bizarro que se ha convertido en una especie de símbolo de ostentación que nadie entiende, ¿no? Pero bueno, el marketing no hay que entenderlo, hay que interpretarlo. Y entonces, pues eso, la gente ha entrado en una especie de economía de guerra. Hay muchos gastos superfluos que ahora mismo van a ser cambiados. Tu empresa tiene que entender tu modelo de negocio si está alineado con gastos superfluos o con gastos necesarios. ¿Vale? No es lo mismo. Yo, por ejemplo, conozco empresas que trabajan para empresas que son proveedores de papel o de packaging de empresas de alimentación. Bueno, pues son empresas que ahora mismo están bien posicionadas dentro de un entorno. ¿Por qué? Porque la alimentación sigue trabajando, se ha convertido en muy importante y porque en una economía de guerra, estamos en una economía de guerra y no sabemos cuánto va a durar, esperemos que poco, hay cosas que son más importantes, ¿vale? Esto tiene un impacto muy grande, porque hay empresas como, por ejemplo, industrias como la moda, que viven de una serie de eventos sociales. Nadie se compra... Bueno, yo hoy porque me habéis visto, me he puesto camisa, pero si no, iría con el chándal aquí terrible, como siempre. Claro, esto implica que si hay una serie de eventos sociales que no voy a participar, mi inversión
para ese tipo de eventos se va a reducir. Entonces tú tenéis que analizar, y esto en moda es muy importante, si tu categoría de productos o de servicios forman parte de partidas que a día de hoy en una economía de guerra van a tener menos sentido, o en una situación como esta van a tener menos sentido. Esto evidentemente puede cambiar, ¿no? Luego, también pensar que bueno, esto también es, el dinero no desaparece. Es verdad que la mayoría de la gente está viendo un impacto muy grande en paro, pero hay mucha gente que es funcionaria, sigue ganando lo mismo, lo que pasa es que no gasta, ¿no? El dinero nunca, entonces va a gastar en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿puede tu empresa alinearse con esas cosas en las que va a empezar a gastar? ¿Vale? Esas son cosas que ahora me preguntáis, ¿pero qué cosas son? Bueno, pues cada sector, lo veremos, es distinto, ¿no? Pero creo que es súper importante que entendamos que ahora mismo, este año, lo más probable es que hay una economía de guerra, ¿vale? Y esa economía de guerra se traduce en entender qué de importante son ciertas categorías. Yo si os preguntara, si estuviéramos en una clase pública o de interacción, ¿y a cuántos de vosotros habéis comprado ropa en el último mes, ¿no? ¿Cuántos habéis comprado zapatos? Bueno, pues probablemente si esa pregunta hace un año, pues habría una cantidad de respuestas completamente distintas. Entonces tú tienes que entender cuál es tu categoría, ¿vale? ¿Cuál es tu categoría? Y si estás alineado con la mentalidad del consumidor hoy en día, ¿vale? Lo cual no es fácil tampoco, pero lo veremos, ¿no? Luego podemos hablar del cocooning, que es estas tendencias que ahora mismo hay gente psicóloga que lo está analizando, que piensan que hay gente que nos estamos sintiendo muy cómodos en casa. Esto es una cosa que ya se veía venir en agencias de comunicación como Getting Better, con la que yo colaboro. Hicimos campañas para nórdicas, para zapatillas de andar por casa, y hay un mundo ya alrededor, fenómenos como Netflix, fenómenos como Deliveroo, fenómenos como Uber. La casa se está convirtiendo en un entorno, en un santuario donde gente se siente muy a gusto. Y eso, bueno, pues va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un factor de miedo. A la gente, probablemente, todos tenéis muchas ganas de salir, pero todos no sé si tenéis tantas ganas de exponeros a riesgos. Salir significa exponerse a riesgos. Entonces va a haber cambios importantes, motivados por emociones intensas como el miedo, ¿vale? Entonces esto tiene una serie de variables que van a hacer que ciertas cosas giren alrededor de estar en casa, ¿no? Y eso, al final, ahora mismo habrá consultoras y estudios de mercado intentando entender, con las grandes empresas, cómo van a entrar ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, vuestras empresas también tenéis que empezar a pensar, pues, yo estoy seguro que de aquí a unas semanas, si todo va bien, creo que van a empezar a abrir restaurantes y empezar a hacer comidas a domicilios. Un poco porque, y no, esto yo no lo digo porque sea muy listo, esto lo digo porque tengo un amigo que vive en Guangzhou, en China, y me está contando lo que está pasando, ¿no? Cómo que se están haciendo pequeños obradores de restaurantes y la comida a domicilio está cobrando un valor brutal. Porque, bueno, a todo el mundo nos gusta ir a un restaurante, pero a nadie nos gusta ir a un restaurante vacío, ni a tiendas vacías. Entonces, se está redefiniendo todo. Entonces, yo creo que va a haber una serie de cambios que van a ser importantes, ¿no? Y creo que va a ser importante que vosotros entendáis dónde van a ir esos cambios, estéis atentos, cómo podéis meter la cuchara para generar negocio, ¿vale? Luego, ahora voy a hacer, como hemos dicho, con Flip Flop College y con el Museo del Calzado, vamos a dar un pequeño inciso de moda, que es bastante importante, ¿no? La moda, como hemos dicho, está vinculado a estados de ánimo y actividades sociales, pero tiene otra cosa que para mí es todavía más importante, que es una industria en diferido, ¿vale? Es una industria que trabaja a tiempo. Yo os cuento el drama, por si hay alguien que no es de calzado, el drama que algunas empresas tienen hoy en día en el calzado. Imaginaos una empresa del polígono industrial de Elche que ha hecho la compra ya de todo lo que tiene que servir esta temporada y se la queda en el almacén. Es decir, una empresa que factura 20 millones de euros ha comprado, digamos, 4 millones de euros para venderlos y convertirlos en 10 o 12 millones de euros. Bueno, pues esos 4 millones de euros que ella ha pagado probablemente a importadores chinos, ese dinero él lo ha gastado, lo tiene en el almacén y no lo puede vender porque le han cancelado todos los pedidos porque las tiendas están cerradas, ¿vale? Pero lo peor de todo, si esta empresa en vez de calzado fuera de tornillos, pues no pasaría nada. Pues bueno, hago stock de tornillos porque dentro de un año los tornillos son los mismos. O si vendo persianas, o si vendo carpintería de aluminio. ¿Cuál es el problema? La moda es perecedera. Entonces, lo más probable es que ese stock se tenga que saldar mayo, junio con descuentos del 50, del 60%.
¿vale? En el mejor de los casos. Pero lo peor de todo es que si quiero vender en septiembre, ahora mismo tendría que estar fabricando y diseñando y preparando todo para seguir en septiembre. Entonces, probablemente hay empresas del sector de la moda que trabajan en diferido, y esto es muy importante, su sector, por eso la globalización, y luego voy a hablar un poco de eso, esos tiempos son muy importantes porque son tiempos de incertidumbre y tú no te puedes permitir comprar en adelantado como antes porque hay una situación de alta incertidumbre. Ahora mismo el sector de la moda está atravesando una situación muy crítica. Si hay empresas, te estoy diciendo, he puesto un ejemplo aposta de una empresa que importa de China. Si tú fabricas en España, la situación puede ser distinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque tus tiempos con tu producción son radicalmente distintos. Entonces, esta industria en diferido ahora mismo de la moda tiene un gravísimo problema, ¿vale? Y esto es algo que encima son productos perecederos. Entonces, verdaderamente tenemos que comprar ropa cuando esto pase porque tenemos que apoyar al sector. O sea, verdaderamente vamos a vivir, yo también colaboro con clientes, es un reto del que probablemente no todo el mundo va a salir indemne, ¿vale? ¿Quiénes van a ganar en esta? Bueno, pues por supuesto las grandes cadenas creo que lo pueden sostener. ¿Por qué? Porque tienen una oferta brutal, porque tienen unas estructuras logísticas brutales y probablemente puedan hacer milagros, ¿no? Creo que las grandes casas van a sufrir, evidentemente, creo que les va a caer la facturación probablemente en la misma medida que hemos hablado, pero van a poder aguantar el tipo, aunque creo que es probable que alguna cadena mediana abandone la actividad en países donde no es muy fuerte. Aquí en España se me ocurrirían algunas, pero no voy a decir nombres, ¿no? Pero creo que las grandes cadenas fuertemente implantadas en todo el mercado van a sobrevivir y los pequeños independientes también van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque no tienen estructura. Las cadenas medianas, las tiendas pequeñas, las tiendas medianas que no tengan una gran solvencia financiera, lo tienen verdaderamente complicado. Y aparte lo tienen verdaderamente complicado porque, como hemos dicho antes, creo que los pequeños y los grandes se pueden adaptar muy fácilmente al online. ¿Por qué los grandes? Porque tienen medios y tienen recursos y estructuras y plataformas. Y los pequeños porque son ágiles. Los pequeños y los medianos, o los medianos pequeños, lo van a pasar muy mal. Esta es creo que es un tipo de banda que va a ser muy peligrosa. Si vuestra empresa está ahí, tendréis que jugar muy, muy, muy bien. Tenéis que jugar muy fino, ¿no? Vale, ahora voy a hablar un poco más de lo que es la globalización. ¿Qué va a pasar con la globalización, no? La demanda ha caído, el transporte se ha derrumbado, el petróleo está absolutamente por los suelos. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a hablar de razones que dicen que ayudan a que la globalización va a permanecer y razones que no, ¿no? Hay gente que diría, ¿pero por qué va a desaparecer la globalización? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver una serie de variables que pueden hacer. Es verdad, yo antes compraba en China, ¿por qué no voy a seguir haciéndolo? O si yo antes compraba en Turquía, ¿por qué no voy a seguir haciéndolo? O si antes compraba en Chile, ¿por qué no sabía? Y los de Chile, ¿por qué no van a comprar el de España? Bueno, ahora veremos una serie de razones en las que nos llevan a pensar por qué se puede producir eso. Antes de nada, creo, y esto es una intuición mía, creo que hay a nivel general una cierta globofobia o aversión a la globalización. ¿Por qué? Porque todos sabemos que como hemos dicho antes, cuando decía el ejemplo de Murcia, la globalización ha sido el gran vector de esta pandemia. Ha sido una serie de fichas de dominó que han ido cayendo una detrás de otra, ¿no? Y esto ha pasado, la gente dice, y la gente dirá, ¿y por qué yo que aparo zapatos en Elda o en Petrel estoy cosiendo mascarillas? Porque un señor en China tuvo un percance con un murciélago. O sea, parece, bueno, suena ridículo, pero es que es así. Entonces la gente va a empezar yo creo que a nivel intuición o a nivel simbólico, la gente empieza a pensar que hay algo en la globalización que quizá deberíamos empezar a replantearnos y contener. Porque hay una serie de variables que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora, había habido otras crisis como el SARS o lo que sea, pero no habían sido tan problemáticas. Ahora mismo la globalización tenemos una imagen negativa de ella y esto a nivel marketing es fundamental, ¿no? Luego también ha habido un problema con la globalización. Muchas veces aquí se hablaba, esto yo en sociología lo hemos dado mucho, del fin del Estado-Nación,
los Estados-naciones no valen para nada, las multinacionales son más importantes, los organismos multilaterales son más importantes, los estados al final entran en decadencia. ¿Por qué? Porque la globalización los supera. Bueno, pues ha producido esta crisis y nos hemos dado cuenta que lo único que funciona es el Estado. Es el Estado, incluso países adalides del libre comercio, del libre mercado como Estados Unidos o Inglaterra en ciertos casos, al final han tenido que declarar el estado de alarma y no dejar que las cosas funcionen, no dejar que el mercado... ¿Por qué? Porque ya no importa si tú sales y si yo salgo, se traslada el virus, no importa. Entonces, al final, se ha demostrado, y aparte se está viendo, que países con estados fuertes, como China, han sabido, con resolución, atajar la crisis. Entonces, ahora mismo hay una, por así decirlo, a nivel sociológico se habla que hay una reivindicación del Estado-Nación. Los Estados-Naciones son más importantes, ¿vale? Muchísimo más importantes que hace 2 meses. Y nos hemos dado cuenta que, ahora otra vez, el Estado se va a tener que endeudar, el Estado tiene que recuperar, el Estado tiene que tal, y esto va a tener consecuencias. El Estado, evidentemente, si le vamos a obligar a hacer todo este tipo de cosas, pues va a decir, oiga, pero usted luego tiene que comprar, los ciudadanos se tienen que quedar aquí, comprar mis productos, y no podemos vivir en la época de la globalización, porque tú luego me obligas a mí, tú no puedes tener multinacionales, evadir impuestos, tener un esquema global, 20.000 cosas. ¿Por qué? Porque yo luego con los impuestos de la nación tengo que salir a rescatar, ¿no? Aquí nadie ha venido de la OMS a rescatarnos, ¿no? Vienen a darnos la felicitación. Pero ¿quién nos está rescatando? El Estado español, o sea, nosotros, con el ejército, con la policía, con los funcionarios y todo lo que está funcionando ahora, en un 80 o 90% son sectores estatales. Y esto va a tener consecuencias, ¿vale? Son consecuencias abstractas, pero que yo estoy convencido que se van a dar. La reivindicación del Estado-Nación. Y países y proyectos como la Unión Europea, bueno, pues van a tener serias dificultades para, de hecho está pasando ya con las negociaciones, pero incluso para ensamblarse, ¿no? Pero bueno, esperemos que no, porque para mí, luego ese es el cierre de mi charla, la Unión Europea representa, pese a su inoperancia en ciertas cosas ahora, representa una gran oportunidad a nivel comercial, ¿no? Entonces, bueno, razones que nos dicen, vamos a ver, razones que apuntan a que la globalización debería permanecer, ¿vale? Y razones que no, ¿no? La razón que sí, y esta es de cajón, y esta es lo que se dice en inglés, es hard data, porque cuando dice hard data o datos duros es que no es lo mismo decir algo que tener que mover una fábrica. Quiero decir que la capacidad productiva es la que es. Entonces, yo si trabajo en una empresa de electrónica, yo no puedo montar aquí en 6 meses una industria de la electrónica en España o en Europa. Está en Asia, está en China, está en una serie de países. Yo mover eso no puedo. Entonces, hay factores que apuntan que ciertos sectores muy implantados en ciertas zonas no van a poder movilizarse. Podría llegar a pasar. Estados Unidos puede volver a fabricar coches. Alemania siempre los ha fabricado. Entonces, no demos nada por hecho, pero que va a haber una resistencia enorme. Si yo estaba comprando, por ejemplo, aluminio a Malasia, porque hay un fabricante, bueno, pues probablemente pueda seguir haciéndolo, porque no voy a encontrar alternativas, ¿vale? Entonces, hay razones para pensar que gran parte de la globalización quizás se mantenga, ¿no? En aquellas estructuras o aquellas industrias que no sean capaces de replicarse, en otras quizás no sea así, ¿no? La otra cosa es la complejidad de los procesos. Ahora mismo fabricar algo implica multitud de proveedores que a su vez tienen multitud de proveedores que a su vez tienen multitud de países. Esto es muy complejo, no se puede cambiar de un día para otro. No vamos a ir a la autarquía. Antes he dicho, está la globalización, está la autarquía, que es que cada país sea independiente. Eso no va a pasar, evidentemente, y espero que nunca pase, porque sería terrible para el consumidor y terrible para el ciudadano. Habrá un lugar intermedio, pero entonces, por eso digo, ¿se va a reivindicar esta nación? Sí, pero luego os diré cuál es la palabra mi clave, que ya la adelanto, que es regionalización. Creo que vamos a ir a un entorno de no hiperglobalizado, sino regionalizado, ¿no? Donde se trabajarán los países de ciertos entornos, intentarán reforzar sus flujos, ¿no? ¿Qué razones hay para pensar que la globalización va a seguir? Bueno, pues que va a haber una caída de precios. Y va a haber una caída de muchos países que se han quedado sin demanda y va a haber grandes posibilidades de comprar a nivel global, probablemente. Eso también puede pasar, ¿no? Y luego el transporte, que fue el gran miedo. A gente de cierta edad como yo, pues pensábamos que un gran peligro para la globalización era el famoso peak oil, cuando quizá iba a llegar un momento en el que el transporte iba a ser tan caro que la globalización se iba a ver amenazada. Pues eso no ha pasado. De hecho, creo que el petróleo está en mínimos históricos. Todo eso ayuda a que pueda seguir pensando en la globalización, ¿no?
Pero hay razones que no, hay razones para pensar. Las dos primeras ya las he dicho antes. Primero, los estados creo que no van a permitir cierto tipo de cosas, ciertos grados de internacionalización se van a ver afectados porque van a querer cobrar, porque van a querer generar impuestos, porque van a querer actividad, porque tienen que pagar muchas cosas y porque probablemente de aquí tengan que salir estados más fuertes, con mejores prestaciones, y eso es pasta y es impuestos. Entonces la gente pues, va a intentar, va a haber otro tipo de contrato social, ¿no? Razones jurídicas. En tiempos de incertidumbre, pues ahora mismo si tú estás comprando, de repente ya sabéis, Alemania declara que no se puede exportar mascarillas. Bueno, va a haber una cierta incertidumbres jurídicas que no van a ayudar para que la gente compre en el extranjero, que la gente tenga la capacidad de comprar cuanto más cerca mejor, ¿no? Aparte porque ya viajar va a ser mucho más complicado, ahora lo veremos. Los tiempos diferidos, esto es fundamental. En un escenario de incertidumbre no es lo mismo tener un proveedor que te tarda 1 mes y medio que tener uno que te tarda 4 o 5 meses. Comprar desde China, como lo hemos hecho hasta ahora en ciertos sectores, con este grado de incertidumbre, se va a hacer muy complicado. Creo que las empresas también van a querer tener un mayor control de la producción. Se pueden producir cierres de fronteras. Esto es algo que vamos a tener que empezar a vivir. De repente habrá un brote, como he dicho, en China otra vez, Dios no lo quiera, y se cierran las fronteras en China. Bueno, pues si tú tienes tu producción en España, que luego también te va a llegar el confinamiento o no, vas a estar más seguro, vas a atenuar riesgos, ¿no? Y luego el desplazar personal. Hay una cosa, si estuviéramos hoy hablando de turismo, sería muy importante, pero probablemente van a quebrar cantidad de compañías aéreas y viajar no va a ser tan fácil como era antes. No, porque bueno, valdrá un poco más yo ya, pero es que a lo mejor no hay los vuelos que pensamos que iba a haber antes y muchas compañías, entonces bajarse mucho más caro y bueno, quizá a lo mejor eso haga que tener que viajar para producir o para comprar sea algo que no te ayude demasiado, ¿no? ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, yo pienso que ahí va a haber dos polos, ¿no? Está la globalización y luego está, por así decirlo, el nacionalismo autárquico, ¿no? Y es esa regionalización que es una, por así decirlo, es una globalización a menor escala, de menor radio. Para eso para mí es importante, o sea, la gente se va a sentir mucho más cómoda ahora comprando en Marruecos, la gente se va a sentir mucho más cómoda comprando en China, perdón, comprando en Alemania, y por eso esto es fundamental la Unión Europea. ¿Por qué? La Unión Europea tenemos una moneda única, tenemos un marco jurídico y no tenemos aduanas. Entonces, creo que tenemos la suerte, luego puedo pasar los datos, ¿vale? No sé si España, no sé, bueno, ahora lo pasaré, pero no sé si factura el 60-70% de sus exportaciones muchas veces son países de la Unión Europea, ¿no? Francia es nuestro primer cliente, luego no sé si viene Portugal, Alemania, Inglaterra, ¿no? Entonces, eso creo que se va a reforzar, ¿no? Vamos a trabajar mucho más con nuestros países más cercanos. Si tú puedes producir tejido en Marruecos, mejor que en Indonesia, ¿vale? Y luego dentro de la Unión Europea, más allá, creo que va a haber una gran... La gente va a sentirse mucho más cómoda. Esto es una oportunidad para muchos países de costes medios bajos, como puede ser España, Portugal, Grecia, porque probablemente va a haber ciertas producciones que a lo mejor se desacoplan de la globalización y se vienen a nosotros. Por eso digo que en estos procesos puede haber oportunidades y amenazas. Quizá dentro de unos años España es un país mucho más industrial. ¿Por qué? Bueno, porque esta regionalización va a hacer que países como ya tienen capacidad industrial como España y unos costes medios y cierta capacidad productiva interesante se conviertan en destinos interesantes. Entonces, por eso digo que puede haber distintos cambios, ¿no? Y, puede haber una serie de variables que podemos tener en cuenta, ¿no? Pero en el sector moda, por ejemplo, calzado, bueno, depende de tu rango de precios. Hay empresas que fabrican made in Spain y, bueno, pues probablemente a lo mejor pueden verse reforzadas. No, evidentemente, no en 2020, porque ya hemos dicho que todos asumimos un 50% mínimo de caída, pero más adelante sí. Y luego quienes importan de calzado, pues digo, fabrican, el sector es importante, ahora veremos, sí, del sector es importante, pero no es lo mismo si eres fabricante que si eres importador, ¿vale? No va a ser lo mismo, porque sobre todo por el tema de los tiempos. O sea, hoy en día la incertidumbre es tal que esa dilatación de tiempos va a jugar muy en contra de muchas cosas, ¿no? La gente prefiere pagarle a un proveedor en español que le dé crédito que tener que pagarle por adelantado a un chino, que a lo mejor se produce un cierre de fronteras porque hay otro rebrote y me quedo sin producción otra vez. Entonces, bueno, eso es por poner un ejemplo. Entonces, igual que antes os he dicho, tenéis que coger una hoja y ver pensar que os va a caer vuestro modelo de negocio un 50% de la facturación y cómo voy a gestionar la estructura, qué serie de acuerdos
cómo voy a renegociar con mis empleados, mis proveedores, ahora tendréis que hacer un análisis cuádruple. Primero tenéis que analizar el entorno, como hemos dicho, la serie de tendencias que está produciéndose, el país, tu país, qué situación tiene, tu sector, como hemos dicho, va a ser muy importante, el sector a quién le vendo, qué hago, soy fabricante, soy importador, una serie de variables, y luego tu empresa. O sea, tendrás que hacer ese análisis cuádruple de DAFO, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú estás en una empresa en España, primero tienes que entender el entorno, qué está ocurriendo. Bueno, pues si estás viendo que ciertos países está produciendo desconfinamiento, bueno, ya puedes empezar a entender, puedes empezar a predecir qué va a pasar en nuestro país o en los países donde tú vendas. ¿Vale? Una vez analices eso, tendrás que ver las variables de tu país. Evidentemente, en España estamos viendo una situación mucho más dura que en otros, entonces esto puede cambiar. Entonces tendrás que entender en qué fase está tu país. Las famosas curvas. Hoy en día se ha revalorizado misteriosamente el oficio del matemático, pero es verdad, un matemático hoy en día te analiza el número que hay de UCIs y probablemente pueda predecir cuántos muertos va a haber la semana que viene, porque esto funciona casi de manera matemática. Luego tu sector, como hemos dicho antes, si tienes la suerte de estar en alimentación o tienes la mala suerte de estar en calzado o tienes la buena suerte, no sé, o tienes la malísima suerte de trabajar en una empresa de turismo. Pero yo, por ejemplo, estoy hablando con empresarios de Benidorm que empiezan a ver fenómenos curiosos. Es decir, es verdad que nadie va a venir de internacional, ¿vale? Lo asumimos. Va a haber unas caídas del 70 al 80. Quizá Benidorm o Alicante hay mucho turismo residencial, eso pueda cambiar, pero turistas como tal no va a haber. Pero eso también va a significar que los españoles no se van a ir, ¿vale? Y esos españoles, probablemente, si la cosa va bien, en verano decidan hacer algo. Pues a lo mejor hay un aluvión de turismo nacional, ¿no? O sea, cada sector va a tener una serie de variables que son muy complejas y que pueden llevar a situaciones que pueden darnos alguna que otra sorpresa y que vosotros luego os daréis las claves para mí, ya cerrando. Y luego, pues como he dicho, vuestra empresa, ¿no? Vuestra empresa no es lo mismo. Podéis ser importadores, podéis ser fabricantes, podéis ser traders, podéis tener una franquicia, no sé, lo que podáis, lo que vosotros veáis. Hay una serie de variables que vosotros vais a tener que analizar, ¿vale? Analizar y ver todo lo que hemos estado viendo hasta ahora de regionalización, de auge del online, de si tenéis un producto superfluo o no, toda esta serie de variables, cómo las podéis ensamblar para hacer este análisis y ver qué amenazas y qué oportunidades se da, por así decirlo, se podría hablar, teniendo esos 4 ejes de entorno, país, empresa y sector, qué serie de variables supone una amenaza, una oportunidad, debilidades y fortalezas, ¿no? Y creo que es un análisis que todos deberíamos hacer nuestro modelo de negocio, ¿vale? Y ya para ir acabando, al final, como os he dicho, hay que asumir la incertidumbre, eso está claro, pero para asumir la incertidumbre primero tenéis que sobrevivir, ¿vale? Tenéis un reto delante, cualquiera que trabajéis en una empresa, si tenéis, por así decirlo, capacidad de gerencia o tenéis una posición de gerencia, tendréis que ver cómo podéis hacer que sobreviva vuestra empresa, pero si sois empleados también, o sea, la empresa tiene que sobrevivir. Tenéis que llegar al 2021, ya está, no hay otra, tenéis que llegar, luego ya veremos cómo, ¿no? Pero saldremos adelante, ¿no? Pero ahora mismo tenéis que sobrevivir y tenéis que asumir que vuestra facturación va a caer un 50% y qué vais a hacer para sobrevivir, ¿vale? Lo segundo es que tendremos que ser mucho más flexibles y mucho más ágiles. Esto, evidentemente, no es fácil. Hay empresas que a lo mejor han hecho una inversión de 6 millones de euros en maquinaria. ¿Le voy a decir que se reinventen? Pues no. Pero hay otra serie de maneras, ¿no? de poder pensar cómo voy a poder reorientar mi producción, ¿no? Ahora hay muchos casos de veis que empresas de SEAT está haciendo respiradores, no sé quién está haciendo mascarillas. Bueno, para mí eso también es un poco anecdótico, ¿no? No creo que sean cosas que se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Pero sí a lo mejor tenéis que, con las variables que hemos dicho antes, es decir, cómo voy a poder hacer una oferta que encaje con estas tendencias que estamos viendo hoy, ¿no? Cómo voy a poder yo conectar con eso, ¿no? Y luego, finalmente, que os dejéis también llevar un poco por la intuición. ¿Por qué? Porque, lo he dicho antes con el tema de la incertidumbre, antes hemos pasado del optimismo, había una situación de, por así decirlo, ingenuidad con el tema, ahora hemos pasado al catastrofismo. Yo veo muchísima gente que está muy catastrófica, está muy pesimista y pienso que no, ese estado mental, pues no lo digo en plan piensa en rosa, ¿no? Es que no te va a ayudar, que no es verdad, porque es que solo existe la hora, el momento,
Y no sirve para nada que tú estés ahora pensando que todo va a ir mal, porque no lo sabemos. Es bastante probable que las cosas, como hemos dicho, hay unas expectativas de caída, facturación, que yo creo que ya podemos dar por hechas, pero luego hay una serie de variables que tú tienes que estar despierto, ¿no? Y eso, para eso pasa la flexibilidad y la intuición y empezar a tomar una serie de decisiones que te ayuden a conectar con este entorno cambiante, pero sobre todo, como he dicho, la primera variable es tenéis que sobrevivir, hay que llegar al 2021. Y luego lo que os he dicho, nos va a obligar a todos a reinventarnos porque el mundo va a cambiar probablemente, o no, a lo mejor hay un efecto rebote y todo esto queda, como he dicho, una pesadilla y dentro de un año estamos prácticamente como estábamos, ¿no? No parece probable, pero es posible. Tampoco hay otras cosas que me parezcan probables, ¿no? Yo creo que va a haber una especie de mix. Y es un poco de cómo hay empresas que a lo mejor digo solo tenéis que aguantar y simplemente es una cuestión de esperar. Pero sí que creo que va a haber una serie de cambios, por eso estábamos hablando hoy, de tendencias que se van viendo. Y creo que es importante que les prestéis mucha atención. Como hemos dicho antes, el tema online, la gente quedándose en casa, el tema de la regionalización, pues espero que eso os haya sido de utilidad. Os he dado una serie de variables, de herramientas que me parece que son interesantes para que las tengáis en cuenta. Y nada, espero que os sean de utilidad. Y si Juan Carlos tiene a bien y Ana tiene a bien, pues si queréis podemos pasar al turno de preguntas dentro de mi notoria ignorancia sobre la mayoría de los temas que vais a preguntar, pero que intentaré ayudaros en la medida de lo posible con la experiencia del tema, sobre todo, de internacionalización. Muchas gracias, Pablo. Como dices tú, ¿vale? Aquí experiencia no tenemos nadie, ¿no? En algún webinar anterior me decían, en base a tu experiencia, ¿qué opinas? En base a mi experiencia, yo creo que nadie hemos vivido esto y ojalá y que nunca más lo volvamos a vivir. Has dicho algo muy importante con respecto al tema del marketing, ¿vale? Que el marketing al final no deja de ser interpretar datos, ¿vale? Para tomar decisiones. Y yo creo que hoy más que nunca es fundamental hacer eso, ¿vale? O sea, no tenemos experiencia, no podemos hacer predicciones a futuro de cómo se va a comportar el consumidor cuando va a salir a la calle y si va a comprar impulsivamente. No lo sabemos, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es intentar analizar datos, ¿vale? Para tomar decisiones y habrá veces que acertemos y habrá veces que nos equivoquemos, ¿no? Claro. Algunos ejemplos, bueno, en China, por ejemplo, que se preveía una caída en el tema del uso del coche, ahora se ha aumentado el uso del coche precisamente por el miedo a coger el transporte público, con lo que parece que a priori, ¿vale? El uso del coche se va a incrementar, ¿no? Una empresa del sector moda en España que está empezando a hacer batas para estar por casa. O sea, ha trabajado a corto plazo y ha dicho, bueno, pues ahora toca hacer batas, ¿no? Quizás el que seamos pequeños nos va a permitir pivotar mucho más rápido que a lo mejor una empresa más grande y para eso hay que estar, como he dicho antes, muy, muy pendiente del mercado y ser ágiles, ¿vale? Y tomar decisiones arriesgadas. Sí que es cierto que basándonos en datos, ¿vale? Y no en base a la intuición. Y empiezo ya con las preguntas, porque hay bastantes preguntas de los asistentes. El otro día incluso hablaban de que la intermediación va a desaparecer, tampoco lo sabemos, pero hay un participante que dice, ¿qué futuro le ves a en la nueva era a los agentes comerciales o distribuidores tradicionales, sobre todo en el sector moda? Bueno, la figura del agente comercial es una figura ya cuestionada desde hace mucho tiempo, en el sentido de que, bueno, mucha gente se plantea que es un intermediario que aporta a una relación comercial. Yo creo que no es un problema de la figura del intermediario. El problema de la moda es un problema del sector, que es el modelo que se está consolidando. Yo siempre hago los cursos que doy, siempre le hago la misma, me siento con los alumnos y les hago la misma pregunta de que se analicen la ropa que llevan y dónde la han comprado, ¿no? Y la mayoría de la gente compramos, y lo podéis hacer vosotros ahora en vuestra casa, compramos la ropa. Donde compramos la ropa es en las grandes cadenas y en tiendas monomarca o en department stores. Y eso al final sí que es verdad que en ese modelo de negocio la gente no tiene sentido, pero los vendedores siguen haciendo falta. El problema del agente comercial no es tanto que no haga falta él, yo creo que sigue haciendo falta él. Yo siempre digo lo mismo, cualquier empresa, por muy grande que sea, hay una persona que pasa las compras y hay una persona que pasa los pedidos desde el otro lado de la oferta y de la demanda, y son dos personas. Y se tienen que entenderse bien esas dos personas es un buen trabajo, es algo que tú aportas valor cuando lo haces bien. O sea, que para mí el agente comercial sí que sigue teniendo valor. Incluso de manera no presencial. Es una persona que puede desencadenar cosas por teléfono de manera no presencial. El problema es este sector. Yo creo que en moda cada vez hay menos tiendas independientes
En moda, sobre todo en moda textil, es hiper complejo comprarte algo en una tienda independiente. En la típica tienda que hemos comprado boutique prácticamente no existen, todos vamos a los grandes grupos, a las tiendas de los centros comerciales que son monomarca o franquicias o tal, tal. Entonces, yo creo que el problema de la gente comercial no tiene tanto que ver con esto, lo tiene complicado, pero porque hay muy pocas tiendas independientes y hay muchas marcas intentando venderle a estas tiendas independientes y al final casi no genera negocio para la gente ni para el sector en sí. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Has comentado que una de las cosas que puede ocurrir es que después de esto nos quitemos gastos superfluos, ¿vale? ¿Tenemos algún dato de otras crisis? No me voy muy lejos, ¿eh? En 2008, por ejemplo, de cuáles son los sectores más afectados en este contexto y más concreto en el sector de la moda, pero es una recuperación en U, en V o en L, como todo el mundo piensa. Bueno, sobre esto hay distintos, tendría que hacer un trabajo de análisis más para dar datos, ¿no? Sobre el tema de la moda, hay teorías contradictorias. Hay gente que dice que suben los cosméticos y que la gente, cuando hay un periodo de crisis, intenta compensar de alguna manera los avatares de la vida, pues sintiéndose mejor, comprándose ropa y sobre todo hay bastantes estudios que dicen que con el tema de cosméticos hay una correlación importante. Pero eso es lo que llamo yo soft data. Al final, si tú no tienes dinero, lo primero que vas a hacer es llenar la nevera, lo segundo vas a pagar el cole, lo tal. Entonces, al final, realmente, aquí hay dos variables importantes, es decir, hay gente que va a ahorrar y hay gente que no va a gastar porque no lo va a tener, ¿no? El problema que yo veo en moda es que la moda es un evento pensado para socializar. O sea, no te compras, por así decirlo, todos tenemos algún capricho de comprarnos algún pijama o unas pantuflas, pero realmente en ropa para estar en casa, pues nadie invierte. Y nadie invierte lujo. Dicen que el lujo es uno de los grandes afectados. El omnipotente lujo que hasta ahora hace poco no hacía más que presentar números de crecimiento incluso de 2 dígitos, pues ahora mismo lo va a tener complicado porque tú compras lujo o compras cosas de cierta categoría para exhibirte. Y ahora mismo, durante 2020, no tenemos garantizado que podamos hacer vida social. Entonces, va a haber un impacto a corto plazo, yo creo que bastante importante en el tema de moda y de confección. O sea, esto yo creo que, ya os digo, vivimos en tiempos inciertos y no hay que enrocarse en nada, pero parece bastante probable. Y tiene que ver sobre todo, ¿por qué? Porque en las anteriores crisis, pues podíamos no tener un duro, pero podíamos socializar. Entonces eso al final te invitaba a comprar y a consumir. Aquí realmente va a ser complicado que la gente invierta ahí. Inventará, y yo creo que va a invertir en otras cosas, en tecnología, en compartir, en apps, en distintas... vas a socializar de otra manera, ¿no? Pero estamos viviendo una digitalización de la vida social brutal. Y yo creo que sí que eso va a tener un impacto a corto plazo en todo el tema de la concepción. Pero números no me atreví a dar. Yo creo que la idea general es que tengamos esta idea de economía de guerra. A la gente va a tener menos dinero y el dinero que tenga menos lo va a invertir gradualmente en categorías que ellos consideran importantes, que son las que hemos dicho antes: alimentación, salud, ocio en casa, distintas cosas que vemos que son importantes, ¿no? ¿Pesimista entonces en el corto plazo, pero quizá optimista en el medio largo o en el largo con respecto al sector moda? Sí. Como yo he dicho antes, creo que hay un segmento de clase media empresarial que lo tiene muy complicado, Juan Carlos. Los grandes grupos creo que no, las muy pequeñas tampoco, pero las intermedias que han hecho ya sus compras y no pueden vender y no pueden organizar la venta de septiembre, es que tienen una situación muy complicada, muy complicada. Toca ponerse creativos y reinventarse de alguna manera, ¿no? Quizás. Sí, y yo creo que también lo que hay que hacer es sobrevivir, llegar al 21. Por eso te digo, tampoco creo que ahora mismo sea el momento de, por así decirlo, a lo mejor de unas estrategias muy finas, ¿no? Quizá a lo mejor lo que te toca es saldar toda tu producción a un 50 o un 60% en mayo. Pagar tu estructura, tus costes, y aguantar la respiración y que queda menos para el 21. ¿Qué recomendarías a los pequeños comercios de moda que están apostando por la venta a través de redes sociales para poder sobrevivir, pero que no saben hacia dónde dirigir su negocio si esta situación se alarga hasta el verano? Vale, bueno,
Yo creo que las pequeñas tiendas tienen un reto delante, tienen un reto delante por encima. Yo pienso que ahora mismo, esto ya lo he hablado con algunos clientes y por eso tiene que ver un poco de que hay empresas que quieren forzar. Yo he visto algunas empresas intentando hacer algunas promociones y verdaderamente yo creo que no es el momento de insistir ahora al consumidor. Creo que tienes que estar preparado para recibir de manera reactiva pedidos, eso es importante. Pero yo creo que hasta que, Juan Carlos, como hemos hablado antes, el miedo ahora mismo nos invade. Es una sensación, bueno, que yo creo que está por todos los lados. Y no es un momento de consumo ni de hacer marketing. Creo que es un momento de búnker, de aguantar. Y en el momento que empiecen a aflojar los datos, a la gente hoy en día no puedes, cuando abres un telediario no te puedes poner a pensar en qué me voy a poner. Es que no puedes, es que es imposible. Porque cuando uno se pone una ropa, lo hace proyectando una serie de cosas, que va desde la seducción hasta el sentirte bien, y entonces no va a funcionar. Entonces yo creo que es el momento de aguantar. No invertiría ahora, creo que es el momento de invertir en logística para ser capaz de hacer pedidos, servir pedidos. Una tienda pequeña tiene que ser capaz de servir pedidos, pero no es el momento de hacer marketing ni de... Creo que hay que esperar un poquito a que afloje un poco y creo que la gente va a volver con muchas ganas al consumo cuando escampe un poco la situación. Y ese será el momento. Lo que pasa es que lo harán todas a la vez, pero es lo que va a tocar. Y creo que va a haber una avalancha y puede haber una situación de cierto consumo, una especie de rebajas locas, donde van a producirse una gran cantidad de descuentos porque la gente tiene ropa que le caduca y creo que todo el mundo va a comprar por ahí. Adelantarte a eso lo veo absurdo. Lo único que te digo es si tienes capacidad de servir pedidos, bueno, tú sigues con tu oferta. De hecho, yo creo que todas las empresas, las tiendas grandes siguen vendiendo ropa, pero no sabemos datos, pero seguro que estaremos hablando de caídas de ventas actuales, pues no sé, 70-80%, no más, respecto al año anterior, o no lo sé. Y esperar, búnker, y en cuanto la cosa vaya aflojando, creo que empezaremos a hacer políticas activas de captación de demanda, de pedidos y de servicio. Mientras tanto, aguanta, sé capaz de servir lo que te piden, pero creo que no es el momento de hacer grandes alardes creativos de intentar captar demanda. Aparte de lo que tú has dicho de, bueno, pues voy a hacer patas, voy a hacer tal, pero eso son cosas para mí un poco también, bueno, no sé si son más bien relaciones públicas, anécdota o una vía de negocio sostenible. Coincido contigo, con el tema de la venta. Yo creo que cada semana que hemos tenido del COVID ha habido momentos de preocupación de la población con respecto a cómo estaba viviendo la situación, ¿vale? Y el momento de la venta o esa de campaña de marketing aún no ha llegado, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer las firmas y las marcas es estar cerca de nuestro cliente. Acompañar. Acompañar, justo. En nuestro caso, lo que estamos haciendo desde el Free Flop, desde el Museo del Calzado, son estos webinars, ¿no? Para que la gente pueda estar un poco al día, etcétera, ¿vale? Y ya llegará el momento, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y sí que quizás a lo mejor pivotar en parte de nuestro negocio para cuando se abra ese momento poder ofrecer. Sigo con las preguntas. Sobre la globalización, que creo que este dramático suceso es una oportunidad para reconducir procesos industriales, etcétera, ¿cómo crees que en el sector de la tecnología podríamos fomentar y crear industria española que se dedique por completo a esto? Gracias y saludos. Bueno, pues verdaderamente es complicado, ¿eh? La industria tecnológica, por lo menos de consumo, en España prácticamente, bueno, está monopolizada prácticamente por China, por Asia y casi diría por China. Lo que sí que hay es una posibilidad de hacer una industria más tecnológica. Bueno, yo creo que el ejemplo claro es sabemos cuál el país que más exporta de la Unión Europea, o creo que del mundo, no, será China, imagino, pero de la Unión Europea el país que más exporta es Alemania. Todos sabemos que Alemania no tiene sueldos baratos, ni muchísimo menos. Han sido capaces de articular una oferta en base a la inversión tecnológica. Y yo esto me canso de decirlo en los cursos que doy. El I+D vale dinero. El I+D no es ser creativo. Ser creativo es trabajo de las agencias de comunicación. Se puede ser creativo marginalmente y conseguir algún tipo de avance de I+D. Pero el I+D, claramente para mí, pasa por invertir en tecnología, pasa por invertir en maquinaria y pasa por tratar de desarrollar una oferta potente, ¿no? Yo creo que sí que, como estoy de acuerdo con el compañero, creo que hay una gran oportunidad de reindustrializar Europa, de reindustrializar el sur de Europa, de que España
Italia son países que creo que pueden aportar bastante. Y lo que pasa es que también tiene que cambiar el consumo. O sea, si el enfoque, si queremos reindustrializar Europa, el enfoque no puede ser el que hemos tenido muchos consumidores hasta ahora, que es comprar a precio morralla de otros países, hablando mal y pronto, de Asia, por ejemplo, y tenemos que empezar a pagar más dinero por ciertos productos que sean de más calidad, ¿vale? Y yo creo que ese contrato social va a llegar, ese tipo de contrato va a llegar. No podemos querer que los estados estén a nuestro lado como lo están estando ahora, que tengan que apechugar y desbloquear una serie de partidas de gasto brutales si no cotizamos aquí, si no producimos aquí, no dejamos impuestos aquí. Eso también tendrá su impacto con Amazons, Googles y demás tecnológicas que tienen unos esquemas que yo creo que a día de hoy se tienen que reconducir, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que puede ser, pero eso va a ser un trabajo que va a tener que venir liderado por, sobre todo, yo creo que la gran industria, ¿no? La gran industria española, las grandes empresas, tendrán que empezar a invertir más en tecnología y nosotros, como consumidores, tendremos que estar dispuestos a pagar más dinero por los productos y dejarnos un poco el enfoque de precio. Muy bien, Pablo. Tenemos tiempo para una última pregunta, así que te pido brevedad en la respuesta, ¿vale? Porque además se acerca a las 8 y tenemos que salir todos a aplaudir. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta es si una vez esto vuelve un poco a la normalidad, ¿sería una locura crear una empresa de calzado de venta online o sería una buena oportunidad? Bueno, una tienda de venta online de calzado, te voy a hablar sinceramente, no aporta nada nuevo. Ese modelo de negocio ya existe. Entonces, bueno, tendrías que ver cómo la haces para que sea diferente o cómo la haces para que aporte algo que el resto del mercado no está haciendo. Pero per se es una categoría donde tienes que competir con una serie de empresas que lo están haciendo muy bien, con una capacidad de compra hasta ahora, no sabemos lo que va a pasar, brutal, y una capacidad comercial descomunal. Entonces tendrías que hacer algo que aportara. El modelo de negocio en sí no es revolucionario, no tiene nada de vanguardista ni de rupturista. Entonces lo que sí que es verdad es que pienso que, bueno, depende de lo que se ofreciera a través de esa tienda, pero lo que sí que está claro es que el consumo online creo que está, a ver, ya no es que haya venido para quedarse porque ya estaba, pero creo que va a agudizarse mucho. Y creo que el dropship o lo que se llaman bopis, de ir a un sitio y recogerlo, va a haber muchísimo de eso, porque la gente va a tener mucha aprensión a las multitudes, a las interacciones sociales temporalmente, y creo que va a ser súper importante que seamos capaces de articular esa demanda. Otro día podemos hablar de lo que creo que va a ser la gran revolución de los alquileres comerciales, que o hay una caída brutal de los precios de alquiler del suelo comercial en España, o el retail no sé tradicional cómo lo va a poder sostener. Otro cambio importante que estamos sufriendo, sobre todo los que nos dedicamos al tema de la formación, es el tema de la formación online, ¿no? Que a priori había mucho rechazo, ¿no? Sobre que no era lo mismo, etcétera. Estamos viendo que con Zoom o con otras herramientas que te permiten hacer webinars en directo y formación síncrona, prácticamente tienes al formador en tu salón y puedes interactuar con él, podemos abrir las cámaras en este momento a todos los asistentes, incluso fomentar esa parte de relación y de networking. De hecho, desde el Flip-Flop y desde el Museo del Calzado ya se está preparando un programa online, el de Fashion Management, ¿vale? Que va a acelerar un poco ese proceso de transformación y de ver la educación a distancia de manera distinta, ¿no? De hecho, formación es uno de los sectores refugio, también. Se me ha olvidado comentarlo. Sí, pues ahí estamos, desde el Flip Flop, preparando ya para salir online muy pronto con programas de moda calzado. Muchas gracias, Pablo. Para cerrar, tenemos que intervenga Loles Esteve, que es la directora del Museo del Calzado, ¿vale? Loles, te voy a reiniciar el audio, ¿vale? Para que puedas cerrar tú la jornada. Adelante. Loles, no se te oye. Si te activas el micro, te lo he activado yo, pero no se te oye. Voy a dejar mi correo por si alguien tiene alguna pregunta adicional, ¿vale? Loles, no se te oye. No. A ver, Loles. Te voy a mutear otra vez. Ábrete tú el micro. A ver si abriéndote tú el micro sí que te podemos oír. ¿Loles?
No te oímos, ¿vale? No te oímos. Pues Ana, ¿vale? Cierra tú, ya que con Loles no hemos podido. Ana, cierra tú si te parece. Hola, bueno, la verdad que Loles, te veo, pero no te oigo, igual que Juan Carlos, una lástima. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Pablo, ha sido súper interesante la charla y la Gracias. conferencia, nos has aclarado muchas cosas y muchas dudas que teníamos algunos y sobre todo en este sector, ¿no? de la moda y del retail donde algunos nos encontramos, ¿no? O bien porque venden o fabrican, a otros porque hacemos formación. Así que yo creo que nos ha quedado claro muchas cosas, que hay que ponerse y que hay que prever, hay que aguantar, pero sobre todo prever un poco para que llegue el 2021, como has dicho, y podamos tirarnos un poco todos otra vez a producir, a fabricar, con los cambios evidentemente que sean necesarios y que con esta incertidumbre de la que nos hablas, pues un poco vayamos viendo, ¿no?, luz al final del túnel. Así que, bueno, por parte de Flip Flop ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias. Y muchísimas gracias también, Juan Carlos, y a Loles, aunque no se le oye, por estar aquí apoyándonos y esperamos verte pues, en muchos más webinars como estos y diciéndonos todas estas cosas con esta sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Vosotros. Muchas Gracias. gracias, Ana. A todos los asistentes, mañana os vamos a enviar un correo electrónico con una pequeña encuesta para que podáis valorar este webinar y que nos podáis proponer temas dentro del sector moda, retail, calzado, etcétera, que para vosotros sean interesantes y os prometemos que vamos a darle continuidad a estos webinars y con vuestras sugerencias e ideas vamos a trabajar sobre ello. Yo no sé el resto, pero hoy, Pablo, te prometo que a las 8 de la tarde me voy a cambiar de ropa, me voy a poner mis mejores zapatos y Te quiero de frac, aplaudiendo de frac, ¿eh? y voy a salir a ver si entre todos incentivamos la moda española y hacemos que todo esto se recupere. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias. Buenas tardes.